¿Qué tal amigos de la red? Sean bienvenidos a un nuevo video con su profesor B. Newton. En esta oportunidad vamos a dar inicio con el curso de trigonometría. Bueno, y esta clase número 1 vamos a ver lo que es el ángulo trigonométrico y vamos a resolver unos problemas aplicando lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Okay? Antes de iniciar tenemos que saber qué es la trigonometría. La trigonometría es la parte de la matemática, ¿sí?, que se encarga de estudiar y medir los triángulos y las relaciones que hay entre sus ángulos y sus lados, como también las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, si yo quiero medir la altura de una torre, ¿sí?, o la altura de un edificio muy alto, solo necesitamos saber el ángulo desde un punto de referencia hacia la cima de la torre, ¿sí?, el ángulo que se forma, y también la distancia de ese punto de referencia a la base de la torre. Entonces, aquí se va a formar un triángulo rectángulo, vamos a tener este ángulo y la distancia. Y con ayuda de una de estas funciones trigonométricas, vamos a poder determinar con exactitud la altura de esa torre. Esa sería una de sus aplicaciones. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el ángulo trigonométrico, que sería el tema número 1 del curso. Entonces, pasemos a lo que es el ángulo trigonométrico. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación, ¿sí? No se olviden, rotación. Por ejemplo, acá tenemos un rayo. Con respecto a este vértice lo vamos a rotar un determinado ángulo alfa, ¿sí?, hasta un lado final. Entonces tenemos un lado inicial, va a rotar hasta un lado final un ángulo alfa. Entonces esta rotación sería el ángulo trigonométrico. En este caso, la rotación ha sido en el sentido antihorario, ¿sí? ¿Qué es el sentido antihorario? En el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, este ángulo tiene un sentido antihorario y cuando el ángulo es de sentido antihorario, el ángulo es positivo, ¿sí?, sea mayor que 0. Ahora, cuando el sentido es al contrario, tenemos un sentido horario, ¿sí? Aquí tenemos el rayo, va a girar con respecto a este vértice, va a girar al revés, en el otro sentido, hasta un lado final, ¿sí? Como vemos, el ángulo sería beta, es un sentido horario, entonces el ángulo es negativo, o sea, menor que 0. Entonces, por este lado, sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo, y por el otro lado, en sentido horario, el ángulo va a ser negativo, ¿sí? Entonces, el ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación, ¿no? ¿Cuántos tipos de ángulos trigonométricos tenemos? Tenemos 2, sentido antihorario y sentido horario. Muy bien, eso sería todo lo que es la parte teórica. Ahora sí vamos a la parte práctica, ¿sí?, donde vamos a resolver unos cuantos problemas. Aquí tenemos 2 problemas. Te invito a que pauses el video, intentes resolver y luego veas cómo yo lo he resuelto. Tenemos aquí el problema número 1. Dice, del gráfico determine el valor de x, ¿sí? Lo primero que tenemos que es analizar el gráfico. Vemos que aquí tenemos un ángulo recto, o sea, la media de un ángulo recto es 90 grados. Ahora, está formado por 2 ángulos. Uno es x más 50 y el otro ángulo es 10 menos x. X más 50 sería positivo. ¿Por qué positivo? Por el sentido de giro. Miren el sentido de giro. Es un sentido antihorario. Por lo tanto, sería un ángulo positivo. Ahí le pongo más de positivo. ¿Okay? Ahora el otro ángulo, 10 menos x. Ese ángulo tiene un sentido horario, ¿sí? Por lo tanto, sería un ángulo negativo. Ahora, la suma de estos 2 ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 90, ¿sí? Porque todo este ángulo sería de 90 grados. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Ponemos el primer ángulo, que sería x más 50, y el siguiente ángulo, como es negativo, pongo menos, ¿sí? Menos 10 menos x. Eso sería igual a
90. Ahora, eliminando el paréntesis, ¿sí? Quedaría x más 50 menos 10 más x, ¿no? Porque este menos con este menos de acá se hace más. Y eso es igual a 90. Ahora, sumando las x y x, 2x. Y 50 menos 10, 40, ¿no? Entonces sería 2x más 40 es igual a 90. Pasamos este 40 a restar. Y quedaría que 2x es igual a 50, ¿no? 90 menos 40, 50. Pasando a dividir el 2, quedaría que x es igual a 25. Entonces la respuesta al problema número 1 sería 25. Ahora pasemos al problema número 2. Como ya les expliqué cómo se resuelve este tipo de problemas, te vuelvo a invitar a que pauses el video, lo resuelvas y luego veas cómo lo he resuelto. ¿Ok? Bueno, aquí en el gráfico vemos un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano que sería todo esto, vale 180 grados. Y está conformado por tres ángulos. Uno que es 20 más x, el otro sería 50 menos 2x, y el tercer ángulo que sería 10 más x, ¿no? Este sería positivo por el sentido de giro, ¿sí? Si observan bien el sentido de giro, sería positivo. El segundo ángulo sería negativo, ¿sí? Por el sentido de giro. Y el tercer ángulo sería positivo. De igual forma, la suma de estos tres me tiene que dar 180, pero respetando los signos, ¿ok? Entonces empezamos. El primer ángulo sería 20 más x menos el segundo ángulo, que sería 50 menos 2x más 10 más x, que sería el tercer ángulo. Y eso sería igual a 180, ¿ok? Muy bien, ahora eliminando este paréntesis, como en el problema anterior, quedaría 20 más x menos 50 más 2x más 10 más x es igual a 180. Ahora, juntando las x, ¿sí? Juntamos todas las x, quedaría x más 2x, 3x más x, 4x, ¿no? Menos 20, este menos 20 sale de 20 menos 50, menos 30 más 10 menos 20. Entonces tenemos 4x menos 20 es igual a 180. Ahora, este 20 pasa a sumar y quedaría que 4x es igual a 200. Pasando a dividir el 4, quedaría que x es igual a 50. Entonces la respuesta al problema número 2 sería la clave D. ¿Ok? Pasemos ahora al problema número 3 y al problema número 4. Empecemos por el problema número 3. Dice, del gráfico calcular x si OC es bisectriz de A o B, ¿sí? OC, entonces acá es rayo OC, ¿ok? Tenemos el rayo OC es bisectriz de A o B. Ahora, ¿qué es bisectriz? Bisectriz es una línea notable, ¿sí? ¿Qué característica tiene esa línea notable? Que parte al ángulo en dos iguales, ¿sí? O sea que el ángulo AOC es igual a la medida del ángulo COB. Por lo tanto, estos dos ángulos, o sea, el ángulo 5x menos 3 y el ángulo 9 menos 6x, son iguales. Ahora, como estamos en trigonometría, ya no es geometría, tenemos que ver el signo del ángulo. Ahora, viendo el sentido de giro del primer ángulo, decimos que este ángulo es positivo, ¿no? El sentido sería un sentido antihorario. Ahora, el otro ángulo tiene un sentido horario. Por lo tanto, sería un ángulo negativo. Muy bien. Ahora que ya hemos determinado el signo de cada ángulo, pasamos al planteamiento. Hemos dicho que estos dos ángulos son iguales. Entonces, pongo 5x menos 3, que sería el primer ángulo, tiene que ser igual a el otro ángulo, pero con signo negativo, ¿sí? Ahora, eliminando los paréntesis, quedaría 5x menos 3 es igual a menos 9 más 6x. Ahora, pasando las x a un costado y los números al otro costado, quedaría que 9 menos 3, ¿sí? Porque este menos 9 viene acá positivo, 9 menos 3 es igual a 6x menos 5x, ¿sí?
Bien, ahora 9 menos 3, 6. Y 6x menos 5x sería x, ¿no? Entonces quedaría aquí que x es igual a 6, ¿ok? La respuesta a este problema sería la C. Ahora, en el problema número 4, se ve que es un poquito más complejo, ¿sí? Pero no está difícil. Dice, señale la relación correcta. Tenemos 5 posibles respuestas. Una de estas relaciones es la correcta. Ahora, ¿cuál es la correcta? Vemos en el gráfico, analicemos el gráfico, ¿sí? Tenemos aquí un ángulo alfa y tenemos aquí un ángulo tita, ¿no? Y aquí falta un ángulo aquí y aquí falta el otro. O sea, acá no hay nada y aquí tampoco no hay nada. Lo que vamos a hacer es completar los ángulos que faltan. Yo voy a elegir este de acá, ¿sí? ¿Por qué elijo este de acá? Como yo aquí veo que esto es un cuadrante y vale 90 grados, ¿sí? Como en el problema número 1, vale 90 grados. Y esto vale alfa, lo de acá sería su complemento, ¿sí? Su complemento. Eso lo han visto en geometría. Bueno, si esto es alfa, su complemento sería 90 menos alfa, ¿sí? Ahí está. Si esto es alfa, sería 90 menos alfa, que sería su complemento, lo que le falta para hacer 90, ¿ok? ¿Necesitaré completar el otro ángulo que me falta? No es necesario. ¿Por qué? Porque vemos que aquí se forma el ángulo llano. En esta flecha roja que estoy marcando, la suma de estos dos ángulos que conforman es 180. O sea, todo esto de acá vale 180. Entonces, antes de sumar, ¿sí? Antes de sumar, igualar a 180, tenemos que ver el signo de cada ángulo. Entonces, vemos 90 menos alfa tiene un sentido antihorario, por lo tanto es un ángulo positivo. El ángulo tita tiene un sentido horario, por lo tanto es negativo. Ahora sí, recién puedo unir los ángulos. Y decimos, el primer ángulo, 90 menos alfa, con el siguiente ángulo que es negativo, menos tita, es igual a 180. Muy bien, ahora este 90 lo pasamos al otro lado, quedaría menos alfa menos tita es igual a 180 menos 90. Ahora, restando 180 menos 90, quedaría menos alfa menos tita es igual a 90. Ahora, quiero cambiar el signo de todo, pues lo multiplico todo por menos, y quedaría alfa más tita es igual a menos 90. Ahora, ¿cuál sería la relación correcta? Alfa más tita es igual a menos 90, la C. ¿Sí? Entonces la clave sería la C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la primera clase de trigonometría. Nos vemos en la siguiente clase. No te olvides de compartir este video si es que te ha gustado con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Chao, chao.